es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común con Juan Pablo Meneses, que me da un enorme gusto tenerlo aquí. Gran cronista, periodista, escritor chileno. Bienvenido a México, a esta su casa, como decimos aquí, y este lugar donde dicen que no hay lugares comunes, a ver si lo logramos. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y un placer estar acá. Y como siempre digo, también en México, ¿no? Yo escribí una vez de México, hicieron un especial en una revista de Ciudad de México, distintos escritores que escribieran de Ciudad de México, y yo fui el único que escribí, se llama Mi DF Privado, sin haber venido nunca acá. Pero tenía un DF en mi cabeza que me lo había imaginado desde niño, con las series que había visto, con los libros que había leído, y era un periodista de viajes que había recorrido casi todo el mundo y había transformado incluso el DF en mi unidad de medida. Iba, por ejemplo, a Vietnam y decía, oye, acá hay mucho tránsito, igual que el DF, o un poco más que en el DF, y nunca había venido, así que escribí esa crónica. Oye, Imagínate. Juan Pablo, y ahora que vienes al DF, que ya ni lo llamamos así. No, por eso, no, eso me provocó. ¿Cómo se junta tu imaginaria Ciudad de México con con la realidad, digamos, de sus calles, de su gente, de sus autos? No, siempre es como un volver a encantarme por una cosa, básicamente que yo tengo mucho el rollo de Latinoamérica. Me ha tocado vivir en Buenos Aires muchos años, soy de Chile, he viajado por toda Latinoamérica y siento que acá es como la capital de Latinoamérica. ¿Tú tienes la sensación de cuando uno hace esos viajes, lamentas que haya otros en el continente que no los hayan hecho? Porque hay algo como que se completa de uno cuando cuando a mí me ha pasado estar en Santiago, estar en Buenos Aires, es una parte de mí mismo que no conocía y que ahí encuentra su completud. Sí, es verdad, es interesante. Claro, yo creo que acá en el DF, en Ciudad de México, en México en general, porque he viajado mucho por México, creo que se me completó esa parte de quiero hacer historias que funcionen básicamente en toda Latinoamérica. Si después se publican en España o se traducen, como ha pasado con varios de mis libros, ya es otra cosa, digamos, ¿no? Y ahí te inventaste este concepto del periodismo portátil. Me parece muy divertido. He tenido la suerte también de hacer crónica de viaje. Sí, en efecto, el cuaderno y la pluma se va volviendo el equipaje principal, pero se necesita carácter para inventar un concepto como ese. ¿Qué quiere decir periodismo portátil? Sí, lo que pasa es que yo creo que influyó el tema de la tecnología también. O sea, ahora le dicen, y en esta ciudad, ya parezco un loco por esta ciudad, pero voy a volver a hablar de esta ciudad, ya la conocen bien el concepto de que es nómada digital. Claro, que yo me puedo ir a cualquier lugar. O sea, lo que pasa es que después de la pandemia parece más fácil. Sí, claro. Incluso yo lo empecé, mi primer libro que se llama Equipaje de Mano, no había tanto internet como ahora, no había tanto wifi, pero había una cosa que eran los cibercafés, los cafés internet. Y yo ahí escribí ese libro, y a la ciudad que iba entraba uno de esos cibercafés. Hay en tu crónica una peculiaridad, y es que anclas la crónica a objetos. Entonces, eliges un objeto y a partir de eso empiezas a construir una espiral argumentativa, una narración que es siempre muy sabrosa. Déjame ponerle un ejemplo al público. Anclas la crónica, yo diría, de crítica más fuerte al mercado de la carne a partir de una vaca. Sí. Y no sé si sea cierto, y si no lo es, no me corrijas, que compraste una vaca para hablar de la vaca y luego del mercado de la carne. A ver, cuéntale un poco. No, eso me lo compré. Y de hecho le puse un nombre, es una trilogía que se llama Periodismo Catch.
cash de dinero en efectivo y consiste en comprar con dinero en efectivo al protagonista o la protagonista del libro. Entonces, en el primer libro me compré a la vaca, a la negra, cuando tenía una semana de vida, con la idea de seguir su vida 3 años, hasta que terminan, como terminan todas las vacas, porque lamentablemente no hay ¿Dónde guardabas cementerio. a tu vaca? Seguía en un campo en Magdalena, en la zona de La Plata, porque yo quería este objeto que tú muy bien lo dices, que se plantea como el centro de la historia, te permite mantener el hilo conductor, pero lo que yo quería entender era básicamente esa sociedad a la que yo había terminado viviendo, que era Argentina, que era totalmente enloquecida por la carne, que podían estar, que si un presidente iba perdiendo popularidad bajaba el precio de la carne, que los niños cuando empezaban a escribir la primera composición tenía que ser la vaca, que ellos estaban peleándose siempre, pero tú les preguntabas a todos en medio de una pelea, ¿cuál es la mejor carne del mundo? Y todos decían, la de nosotros, la Argentina, que habían hecho una marca internacional. Entonces quiero entender esto, pero no lo voy a entender preguntándole a esta gente. Mi amigo argentino me dijo, ¿cómo vas a escribir tú de la carne si eres chileno? No tiene idea, la mejor carne del mundo es la de nosotros. Claro, como no entiendo la carne, quiero hacer un libro, me compré la vaca. Y la empecé a publicar mientras iba siguiendo su vida. Mucha gente me decía, ¿cómo se te ocurre matar a la vaca, contar su historia? Como si yo fuera el único que estaba inventando ese negocio. Pero muchos argentinos, sobre todo que están en la diáspora, muchos desde México, me decían, oye, avísanos cuándo vas a hacer el asado, porque yo quiero ir, me compro un pasaje, llevo chimichurri, que es un elemento. Entonces ahí fue el primer libro en el cual yo entendí que hay muchos lugares que el mercado y que distintos lugares todavía la información solo la pueden recibir los dueños. Entonces yo me convertí como un narrador dueño. A ver, ahí puede haber una diferencia interesante entre el reportaje y la crónica. La crónica sí requiere de estos personajes que reporteados te hacen una narración más accesible. Claro, termina. Y yo nunca, no me hice pasar por el dueño de una vaca, sino que yo le decía, estoy haciendo un libro y todo eso. Pero me permitía entrar en lugares que no podía entrar. Y después de ese libro vino otro con el que estuve recorriendo México, que se llama Niños Futbolistas. ¿Cómo se produce el Lionel Messi en Claro, México? que en el fondo era buscar el nuevo Messi, porque Sí. yo ya tenía un contacto en España y comprar, ya no un ser animal, sino que era un ser humano, un niño futbolista para llevar a España. Y mi primer temor era, ¿cómo le digo a un padre cuánto me vende a tu hijo? ¿No? ¿Qué reacción puede tener? Yo tengo un hijo de 2 y una hija de 3 años, fui padre grande, eso ya es para otra crónica, y desde la primera vez que me acerco a uno y les digo, ¿cuánto me vende a tu hijo? Yo ya dispuesto, ya listo para ir a arrancarme o tener contacto de mi abogado. Sin embargo, la reacción de los padres fue, los ojos le brillaban, no digo que se les dibujaba un signo peso porque eso sería exagerar, me invitaban a sus casas, me mostraban álbumes de fotos como si fuera el manual de una heladera. Ellos estaban esperando que llegara alguien. Ellos ya habían dejado de trabajar para estar en distintos campos de Sabía fútbol. que tenían un gran jugador y que faltaba que O por alguien... lo menos que era un proyecto que ellos veían que podía salir y ser millonario Y ahí te y no estar en metes el narco. al digamos. mercado del fútbol, Sí. que es muy duro lo que estás diciendo, pero ya lo entendimos. Entre una vaca y un futbolista hay más de un parecido. No, es muy duro porque además es un camino en el cual hay un video de Maradona cuando tiene 10 años que le preguntan qué esperas del fútbol. Es un video que está en blanco y negro, que es más o menos fácil de encontrar en YouTube y dice, yo quiero ser campeón del mundo, quiero ganar con mi país y no sé qué. Esa misma pregunta se le hacía hoy yo a los niños futbolistas. Y me decían, yo quiero comprarle un salón de belleza a mi madre, yo quiero comprar un taxi para mi abuelo. Ya como el fútbol, como un trabajo, y en ese caso eso me sirvió porque recibí información de dueños. Una mina de oro. Sí. Una historia perdida es una historia sobre un avión. Es Sí. la última novela, el último Mi texto. primera novela, además. Porque Es todo tu lo otro, primera novela. Lo otro es no ficción, no ficción. Y esta es toda novela, aunque sí pasó. O sea, No pasó, hay mucha investigación. Lo que pasa es que... tú eras un niño que vio un avión bombardear un Claro. hospital. Eso pasó en la realidad. Y te tocó ver Me ese tocó ver, no solo me tocó ver, sino que está el ruido de los aviones. Yo soy un niño y quiero salir a mirar esos aviones porque para los niños los tanques, los aviones son juguetes, no son Y objetos del nunca mal. antes habías visto que un avión bombardeara la Casa de la Moneda intentando No, matar al presidente en turno. nunca había visto nada, pero yo vi el ruido de avión, voy a salir a la calle y mi madre me grita, no salgas a la calle porque te va a caer una bomba. Eso pasó tal cual. Y yo abro la puerta La y cae una escena bomba. es el golpe de Estado en Chile. Sí.
los aviones están bombardeando la moneda. La moneda, pero también bombardean distintos puntos de la ciudad. Y uno de esos aviones va y bombardea un hospital del ejército. Claro. Y a ti te toca ver eso. Y yo vivía a 1,5 cuadras de eso. Y decides contar esa historia. Entonces, no, lo que pasa es que es una anécdota que yo conté muchas veces, incluso en programas de televisión que me preguntaban anécdotas de tu vida, porque es mi primer recuerdo de ese día. ¿Qué edad ¿Qué es lo tenías? que pasó? Tenía 3 años y medio, 4 años. ¿Qué es lo que pasó? Que decido un día escribir esa historia. Yo había jugado, no solo había estado frente, solo había vivido ese bombardeo, sino que había jugado frente a un hospital en ruinas. Pero me empiezo a meter para investigar y veo que no está en ninguna parte. Veo que no hay fotos, ni siquiera en Google, que no hay nada. O sea, es como para un poco pensar, se bombardea un hospital en el centro de la ciudad, en una zona, digamos, como Polanco. Y la última memoria. Y nadie sabe La última nada. memoria es la de un niño de 3 años y medio. El único recuerdo que había era el mío. Y muchos amigos míos me decían, y periodistas, oye, pero es verdad lo del hospital, es verdad. Entonces, incluso ahora hicieron un documental. Porque a los periodistas nos gusta mucho, es una cosa para debatir, para hacer un congreso. Los números redondos. Entonces, los 50 años, que se cumplen ahora el golpe, ha aparecido, se han hablado del bombardeo al hospital, porque yo lo planteé en la novela. Pero en lo de los 40 años, los 30 años, nunca existió. Se bombardeó un hospital en el centro de la ciudad y lo hicieron desaparecer. O sea, hicieron desaparecer personas, se torturaron, hicieron desaparecer la verdad, entonces, pero hicieron desaparecer un bombardeo en un hospital. Y lo más angustiante, está contado en el libro, es que de repente yo incluso me hice cuestionar, ¿habrá sido verdad? Te estaré yo volviendo loco. Claro, me estaré volviendo Juan loco. Pablo, con esto termino. Entre la crónica y la novela, ¿encontraste una gran diferencia? La verdad es que no, pero es porque yo hice una trampa. En el fondo, yo incluso avancé o me moví de la crónica literaria, yo digo, a la literatura crónica. O sea, mi primera ficción, que es ficción, el protagonista es un cronista que está armando una historia de no ficción. Entonces está todo un poco cruzado, pero sí la gente que lea una historia perdida se va a encontrar, en el fondo, cómo las historias oficiales esconden tantas pequeñas historias perdidas que incluso incluyen lo que me pasó a mí. Yo escribiendo este libro me di cuenta que había sido un niño bombardeado y que ese hecho político que tuvo tantas consecuencias para Chile y Latinoamérica, como fue el golpe de Estado, también tuvo consecuencias Se personales construyó para mí. para ti. Sí. Juan Pablo Boneses, qué privilegio poder tener esta conversación contigo y creo que es una pequeña probada de lo que uno encuentra en tu literatura, ¿no? Esta forma tan elocuente de narrar, tan entrañable, tan humana, y me felicito mucho. Que me ha tocado en suerte verte aquí. Muchas gracias, Rafael, y también tengo que decir que bueno conocerte en persona porque habíamos tenido unas entrevistas por Zoom, pero ahora en persona... Somos mejores tridimensionales. Es distinto. Oye, nos vemos mucho mejores personas, ¿eh? Ahora que lo digo. No, muchas Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo sábado, 10 de la noche, aquí en No Hay Lugar Común.